Soy Juan Castelló, técnico de sonido. Podéis encontrar mi perfil en Avify. Y estás escuchando El Conector AV, el podcast por y para los técnicos creativos de la industria audiovisual. Avify, la primera comunidad online del sector audiovisual, te ofrece El Conector AV. El podcast por y para los técnicos y creativos del sector audiovisual. El Conector AV, con Juanjo Vila. Hola y bienvenidos al episodio 54 del Conector AV. Hoy volvemos por fin a entrevistas a técnicos. Ya os dije que no quería abandonarlo porque es el motivo principal de este podcast, dar visibilidad a todos los técnicos que están detrás del escenario, aunque también para no aburriros siempre con el mismo formato, pues íbamos a ir variando. Y hoy, ya después de 2 episodios, bueno, 3, mejor dicho, donde hemos hecho otro tipo de entrevistas o tertulia, ahora volvemos a retomar un poquito el tema de entrevistas a técnicos, y además hoy vamos a conocer a una persona muy interesante. Es Jorge Cañón, que también, por cierto, es uno de los formadores de Avify. Y esto no es algo casual. En Avify queremos garantizarte la calidad en la formación, formadores realmente que aporten valor, que sepan explicar, que expliquen bien los conocimientos y que la gente quede contenta. De hecho, os lo decía el otro día en redes, una de las cosas que más me gusta de lo que estamos haciendo en Avify en respecto a la formación es que cuando un alumno nos prueba, repite. Y eso la verdad es que es lo que más nos impulsa a continuar trabajando, porque nos está diciendo que estamos haciendo las cosas bien. Así que, bueno, hoy queríamos traerte a Jorge para que conozcas a una de las personas que está haciendo, en este caso, el primer curso grabado. El primer curso híbrido, es decir, es una mezcla entre que son sesiones grabadas, pero luego hay una sesión en directo, 2 mejor dicho, en este curso, con el profesor, donde él explica determinados conceptos y hay preguntas y respuestas que te pueden haber surgido durante la ejecución del curso. Y lo que más me gusta es el feedback que estamos teniendo de este curso, porque teníamos muchas ganas de ver las reacciones de un curso con sesiones grabadas, y la verdad es que son muy buenas, así que estamos muy contentos. Y yo que he hecho el curso, que lo pude hacer el otro día para tener la experiencia, puedo deciros que Jorge explica de maravilla. Y cuando oigáis la entrevista vais a saber por qué. Y es que él tiene una vocación sobre el sector técnica, pero también tiene una vocación orientada a la formación. Y además explica cosas que son muy evidentes en cuanto a la formación, es decir, no por saber mucho de formación técnica vas a saber transmitirlo bien. La importancia de transmitir bien los conocimientos y sobre todo saber quién tienes delante para saber qué conocimientos debes transmitir primero. No es lo mismo tener a un newbie, a una persona que acaba de llegar, y transmitirle ciertos conocimientos donde la experiencia en campo no es lo primero es que tenga una base técnica importante, que a gente que ya está experimentada, entonces sí que la experiencia en campo tiene importancia. Y todo eso lo vamos a hablar, pero bueno, no solo de eso, nos hemos liado hoy un poquito a la manta hablando de sonido inmersivo, porque a los dos nos gusta, y bueno, hay un montón de cosas. La verdad es que la entrevista me ha gustado mucho, porque, bueno, hablar con Jorge vais a ver que es una persona que se explica súper bien y que además tiene las ideas muy bien amuebladas, y aún arriesgándolo todo, que volvió a ser freelance, estaba trabajando por cuenta ajena en diciembre de 2019, fijaos lo que os digo, volvió a ser freelance, con lo que supone que llegó la pandemia en marzo de 2020, es decir, una apuesta, pues la verdad es que cuando llega la pandemia y te acabas de volver al mundo del freelance, pues vaya tela, ¿no? Pero bueno, le ha salido bien justamente porque él era una persona que tenía bastantes habilidades en bastantes diferentes disciplinas, y eso ha hecho falta durante la pandemia. Y de eso también hablamos, de la importancia. Es importante la especialización, muy importante, pero también es importante el tener una mente abierta a otros campos, a otras habilidades, y sobre todo el hambre de aprender que tiene, que es brutal.
Y nada, no te voy a hablar esta semana de cursos, ya los tienes ahí en comunidad.avify.net, así que te voy a evitar la cuña publicitaria que te llevo machacando un montón de tiempo. Pero bueno, si quieres que traigamos a alguien al conector AV, no lo dudes, envíanos un mensaje a través de redes sociales o envíanos un mensaje a hola@avify.net. De verdad que acogemos todos los mensajes, incluso una sugerencia sobre el podcast, una idea que tengas sobre él. La idea de este podcast es que te guste a ti, a quien está oyendo ahora mismo, y cualquier idea es bienvenida. Nosotros aquí lo único que hacemos es intentar averiguar qué os puede interesar y traerlo al podcast. Ya no me extiendo más. Vamos ya con Jorge Cañón, Dentro Audio. Hola Jorge, bienvenido al Conector AV. Hola Juanjo, muchas gracias por traerme. Bueno, lo primero de todo, y hace tiempo que no lo digo porque hace un tiempecito ya que no hago una entrevista a un técnico audiovisual, aunque el podcast trata de eso, pero bueno, hemos tenido unos cuantos episodios en los que hemos tratado otros temas, así que vamos a empezar como de la forma clásica del Conector AV. Cuéntanos quién eres y a qué te dedicas. Bueno, me gusta ser el culpable de que se vuelva un poco al método tradicional, a los técnicos audiovisuales, pero bueno, sí, soy Jorge Cañón, soy técnico audiovisual, realmente soy técnico de sonido, pero bueno, sí que últimamente me he ido un poco hacia el mundo audiovisual, he abierto un poco la veda del vídeo y también me he decantado un poco me he tirado un poco hacia la formación y también hacia la producción técnica y dirección técnica de eventos. Entonces, bueno, soy, en términos generales, como decía Taberné en su entrevista, ¿no? Si me preguntan, digo que soy técnico de sonido, pero luego sí que es verdad que me tiro mucho hacia la formación y hacia la producción técnica también. Bueno, a eso voy, porque tu formación es un tanto diferente a la de las personas que suelen pasar por aquí. Porque si bien, como tú dices, te has formado en imagen y sonido y además tienes un montón de certificaciones en materias relativas a esta profesión, que abordaremos luego, por cierto, te estás licenciando en ingeniería informática. Cuéntanos qué hay de ese nuevo reto. Pues sí, me dio el ramalazo por ahí. Bueno, realmente me matriculé empecé a hacer ingeniería de telecomunicaciones hace como 4 años, una cosa así. Lo que pasa que, bueno, vi que no era mucho lo mío, que no era exactamente lo que yo buscaba. Y también, parece mentira, pero en esos 4 años, desde que me matriculé en Teleco hasta hoy, las cosas fueron cambiando mucho. Las cosas me refiero a lo que yo pienso que se demanda en el mundo audiovisual. Cada vez se fue orientando más hacia programación, hacia software, hacia digamos, sí, bueno, propiamente hacia el software propiamente dicho, y menos hacia al hardware, menos hacia lo que se veía, hacia lo que yo veía en Teleco, ¿no? En antenas, en sistemas y demás. Entonces, pues vi que a futuro todo iba orientado hacia saber programar. Vi que todos los problemas con los que yo me encontraba en el día a día eran de software propiamente dicho, entonces me dio por meterme en esa parte, por matricularme en ingeniería en ingeniería informática, principalmente para orientarlo hacia todo el desarrollo de software, de yo qué sé, pues veo que a día de hoy todos los sistemas son sistemas en red y todos los problemas con los que nos encontramos son problemas de software, pues por eso me dio por matricularme en ingeniería informática. Bueno, eso es verdad. Yo hice telecomunicaciones y es verdad que está todo... Lo primero, bueno, ahora, por ejemplo, aquí en Valencia, yo participé un poquito en la parte de asesorar en el currículum, pero en Valencia han lanzado una licenciatura, un grado, que se llaman ahora grados, grado en multimedia, en tecnología multimedia, que lo hace la Facultad de Teleco y que justamente cuando fuimos a la presentación, que recuerdo que vino gente de Avixa, vino también un compañero de DAS, fui yo, a explicar a todos los estudiantes o futuros estudiantes de aquí de Valencia de qué se trataba nuestra industria, porque querían hacer una rama un poquito más orientada a lo que de verdad tocas cuando sales, porque es verdad que hay un montón de cosas que yo aprendí que no me arrepentiré en la vida, pero que no he podido aplicar, ¿no? Porque, bueno, el grado o la ingeniería
de telecomunicaciones abarca demasiadas ramas, aunque te especialices. Yo me especializo en electrónica, te especializas en telemática o en comunicaciones, pero al final abarcas demasiado. Y este sector pues es un poquito también peculiar. Y como tú dices, va todo orientado ya casi al software. Nosotros en nuestros desarrollos nos orientamos prácticamente, hemos virado a lo que es puramente software, sistemas embebidos, y es hacia donde vamos de aquí a 5 años. De aquí a 5 años, bueno, ya hemos visto muchas marcas, ¿no? Que habían fabricantes que hacían puro hardware, hacían etapas de potencia, claro. Y ahora, de hecho, hace poco dijeron que ya no iban a hacer más hardware, que todo lo que iban a hacer es software y que lo iban a meter en servidores de él, ¿no? Entonces, bueno, claro, es verdad. Eso ya es el siguiente paso, ¿no? Pero bueno, ahora piensas, yo que sé, piensas una Digico y dicen, bueno, pues esa gente monta un FPGA y a mí me flipa eso, porque de pronto tú tienes una mesa y por medio de una actualización de software unos cuantos años después, la mesa que antes tenía pues un compresor por canal, ahora le meten una cosa que te permite tener un compresor por cada uno de los envíos auxiliares. Entonces, bueno, supongo que tiene sentido eso y que, bueno, llegados a extremos de pues, mesas como las últimas mesas de la mesa que tiene Waves ahora, que es una mesa que realmente es un software que corre en un ordenador que a la gente muchas veces pues le cuesta entender, decir, ¿pero qué es eso? ¿Y dónde está la mesa? No, la mesa es el ordenador. Sí, las mesas de luces son eso. Pues, las mesas de luces son eso. Iluminación más de lo mismo. Entonces, bueno, pienso que por ahí van los tiros. Espero que no nos equivoquemos. No, la verdad es que no. Sobre la formación en terreno de nuestra industria, me sorprende algo que no creo que sea muy común, porque tienes certificaciones en sistemas de sonido Avid, Meyer, sistemas, todos ellos pues orientados al sonido, pero tú también te has formado en Gran MA, Luminotecnia. O sea, lo que quiero entender es cuál es tu objetivo como profesional, ¿no? Bueno, lo de la luminotecnia me vino un poco porque, a ver, realmente a mí, evidentemente, yo a la hora de, o sea, como digo, soy técnico de sonido y si me llaman para hacer un bolo, pues voy a hacer bolos de sonido, a veces de vídeo como mucho, pero de iluminación sí que es verdad que no me considero técnico de iluminación ni me voy a hacer un bolo de iluminación, pero la parte de sistemas técnicos, de cómo funcionan las cosas, es algo que siempre me llama muchísimo la atención, cómo funcionan internamente las cosas. Y toda la parte de licenciarme, de sacarme los certificados de MA, que me los saqué en cuarentena, que teníamos mucho tiempo libre todos. Y también fue un poco orientado a que justo en aquel momento yo estaba impartiendo un certificado de profesionalidad de luminotecnia. Estaba dando concretamente la parte de eso, pues, ¿no? De cómo funcionan las cosas. Creo que lo que yo daba se llamaba algo así como sistemas técnicos de control de iluminación, sistemas técnicos de iluminación. Entonces, por aquel entonces me empezó a llamar la atención eso, cómo funcionaban las cosas, cómo realmente funcionaba una MA, y también orientado un poco a todo lo que hablaremos luego, pues no, esos sistemas en red. Y yo a día de hoy cada vez tiene más sentido que los sistemas de control sean sistemas en red. No tiene sentido que yo tenga mi red de control de sonido o mi red de sonido y luego haya una red de vídeo, porque por definición las redes, pues la gracia está en que se puedan integrar todo, en que podemos montar una red, propiamente dicho, por eso se llaman así. Entonces, a partir de ahí fue por lo que me empezó a llamar la atención decir, vale, sé lo que es el ARNet, sé cómo se controlan los sistemas de iluminación, pues voy a meterme un poco más en cómo trabaja por dentro una MA, o qué narices es una MA o una Chamsys o sí. De mesas. Bueno, otro de los aspectos de tu formación es que te has formado en temas de docencia. No solo en formación al uso, sino también te especializas en teleformación. Sí, realmente cuando no tenía pensado formarme en formación, aunque sea muy redundante, pero precisamente cuando se me planteó impartir este certificado de luminotecnia aquí en un centro en Asturias, que no sé si lo he dicho, que estoy en Asturias, ahora mismo en Gijón viviendo, cuando se me planteó esta oportunidad de poder impartir el certificado de luminotecnia, se me exigía tener esta formación. Es un certificado también que tienes que tener, que se llama pues, Docencia para la Formación Profesional para el Empleo, tiene un título larguísimo. Y bueno, lo hice porque era una mera exigencia del guión, es decir, para dar este certificado tú tienes que tener esa capacitación, y me lo saqué como mero trámite, pero luego sí que es verdad que aprendí un montón de cosas que no me esperaba ni de coña que iba a poder, o sea, que se iban a abordar dentro del certificado. Y me enganché tanto que luego incluso eso me fui un poco más allá y me saqué otro certificado para poder formar virtualmente, es el que llaman certificado de teleformación,
Y sí que es verdad que me sirvió mucho, tanto uno como el otro, me sirvió para ver cosas que yo pensaba que eran de una manera en cuanto a formación y que realmente pues eran de otra. Por ejemplo, por los exámenes, ¿no? Yo me acuerdo cuando, lo hemos hablado alguna vez, que me acuerdo cuando Meyer decía, al principio cuando daban las certificaciones de Meyer, que tenía un examen y luego lo quitaron, cuando tú hacías el curso típico de Meyer de ajuste de sistemas, que tenías un examen al final y como que la gente se quejaba, o eso me habían comentado a mí la gente de Meyer en su día, como que la gente se quejaba y de pronto pues quitaron el examen. Y yo, pues luego eso, cuando estudié toda esta parte de formación, vi que, claro, el examen realmente no es solo un examen como entendemos cuando estamos en bachillerato, en secundaria y demás, como, bueno, pues vaya tostón, que ahora tengo que hacer un examen, sino que realmente a los formadores nos sirve mucho para saber lo que se ha entendido, para saber que si nadie del grupo, nadie ha entendido algo que tú has abordado, pues lo más probable es que tú lo hayas abordado mal, lo hayas explicado mal, lo hayas enfocado mal. Y bueno, te sirve para ver hasta qué punto los conocimientos han calado. Igual te has pasado y tenías 3 días para una formación y has dado tantísimo contenido, has querido dar tantísimo contenido que no podías. Entonces, ese tipo de formaciones que comentas sí que me han servido un montón para ver qué se puede hacer y qué no. Y bueno, vamos un poquito más al principio, ¿no? Empecemos por tu trayectoria profesional. Empiezas como técnico de sonido, pero ¿qué te hace meterte en este mundillo? ¿Cómo acabas en esto? Pues empecé como todo el mundo, como muchos técnicos de sonido, empecé desde la fiesta, quiero decir que era DJ, pinchaba, tenía mis equipos y me dedicaba a pinchar por ahí en eventos y me empezó a llamar la atención, veía con otros DJs que también tenían sus equipos y demás y decía, pero ¿por qué me fascinaba la diferencia que había de unos equipos a otros, de cómo sonaban unas cosas, cómo sonaban otros equipos, por qué a este le sonaba mejor que a mí qué podía yo hacer para que me sonase, para que sin gastar mi dinero mi equipo sonase más y mejor que otros. Entonces empecé a motivarme mucho me empezó a motivar mucho todo lo que ahora sé que se llama diseño y ajuste de sistemas de sonido, que de aquella era pues comprar un procesador y de retorcer botones hasta ver qué pasaba sin quemar nada. Y eso me llevó unos años después a ya matricularme en sonido y decir, vale, vamos a darle forma a esto. Ya de aquella pues ya empecé a también hacer conciertos y ya pues eso, empezaban a complicar un poco más las cosas. Era como que estaba como empezando en el mundillo, tenía mis equipillos y hacía conciertos pues de pequeñas bandas y demás, y fue toda esa curiosidad, digamos, lo mismo que a día de hoy, ¿no? Esa curiosidad de saber por qué narices hay tanta diferencia de unos equipos a otros o cómo puedo hacer yo para que esto suene mejor, lo que me llevó a decir, vale, vamos a ponerle nombre a las cosas y voy a matricularme en sonido, propiamente dicho. ¿Y cómo sigue el resto de tu trayectoria? Pues después de sonido me fui a la antigua escuela de cine de Ponferrada, que fue donde estudié sonido durante 2 años, y después ya me vine a Asturias a hacer las prácticas de sonido en un estudio de grabación, y luego me quería quedar aquí en Asturias, y fue, pues mira, justo como lo que comentabas antes, ¿no? Me llamaba la atención también la parte de iluminación de espectáculos, no tanto como digo para ponerme a poder para poder ser técnico de iluminación en un evento, sino para saber pues cómo funcionaban las cosas. Yo sabía que quería ser técnico de sonido, sabía que quería trabajar como técnico de sonido en festivales y en eventos, pero bueno, ya había tenido experiencia en el mundillo y ya veía que me facilitaba las cosas. Saber lo que era un par, saber lo que era un PC, saber lo que era un recorte y saber lo que era el DMX. Entonces dije, bueno, pues vamos a seguir enfocándolo en esa dirección. Me llamaba también la atención la parte de vídeo, que también se ve en imagen, que fue el certificado que hice aquí fue, bueno, antes se llamaba imagen, ahora no sé cómo se llama, pero también se veía un montón de vídeo, también se veía fotografía, entonces toda esa parte me llamaba la atención y fue por eso por lo que me decidí matricular en imagen. Luego me saqué un certificado de luminotecnia, precisamente, que luego estuve impartiendo hace un par de años, y luego ya fue cuando dije, bueno, voy a dar el salto, me voy a meter en teleco, aunque no duró mucho, como comentaba antes, pero bueno, luego ya, por último, y hasta el día de hoy sigo ahí con la ingeniería, ahora ya en remoto. Antes cuando me matriculé en teleco fue presencial y ahora ya estoy con la ingeniería de informática, que ya me planteé hacerla online. Y a nivel de trayectoria como técnico, ya no solo en la formación. La parte formativa. Pues trabajé, al principio tuve mi primera época freelance, digamos, que de aquella no sabía ni que se llamaba así, que sí que era autónomo también, te digo, fue cuando empecé a saltar de empezar
hacer eventos pequeñitos y a trabajar con alguna empresa que bueno, sobre todo trabajaba principalmente en las temporadas de verano. Y luego después, cuando acabé imagen, fue cuando entré a trabajar aquí en Gijón, en el Teatro de la Laboral, que entré a trabajar en una empresa que se llama Leitespo, que son la gente que lleva el Teatro de la Laboral. Estuve ahí 4 años, que ahí así que, bueno, pues empecé a ver un poco... Empecé a especializarme, ¿no? Porque hasta entonces como que todo era sonido, digamos, y sonido de pronto podías trabajar en rock and roll, en un festival, en un corporativo, en teatro, y ahí empecé a ver que lo que más me llamaba a mí la atención, lo que más me gustaba era precisamente la parte de teatro. Y ahí estuve durante 4 años y desde justo antes de la pandemia pues decidí volver al mundo freelance. No fue un buen momento del todo para hacerlo, pero bueno, nadie sabía lo que iba a pasar. Entonces justo en diciembre de 2019 dije, venga, voy a volver a ser freelance, que el mundo del teatro, bueno, ya estuvo bien, digo, quería volver un poco a trabajar con más gente, a moverme un poco más y volví a ser freelance. Y ahora pues es lo que comentaba al principio, ¿no? De que ya empecé a tocar más palos, pues ya no solo el sonido, sino que empecé también a meterme un poco por la formación, que fue algo que también me llevó a dejar el teatro y también pues la parte de producción técnica de eventos y demás. Sí, porque a nivel profesional, ya no cuando te formas, sino ya cuando estás trabajando, durante tu trayectoria mezclas el trabajo, por lo que he visto yo, mezclas trabajo técnico con el de docencia. Dada la cantidad de trabajos de docencia que has hecho, entiendo que es una de tus vocaciones, enseñar. Realmente es lo que más me gusta, sí, con diferencia. Al principio, yo creo que como a todos los que somos técnicos y que luego nos dedicamos a impartir formación, al principio me llegó un poco como, bueno, pues oye, tenemos esta necesidad concreta. El primer curso que di fue en una escuela de sonido de aquí de Asturias, que fue como, oye, tenemos esta necesidad de un curso de ajuste de sistemas. Y yo dije, bueno, me planteé, dije, bueno, yo sé ajustar un equipo, sé lo que es un micrófono, sé andar con el Smart, y dije, bueno, pues no puede ser tan difícil esto de, yo qué sé, contarles lo que sé. Luego me di cuenta de que sí, de que era mucho más difícil y de que, claro, tú puedes tener muy claro cómo se hace algo, pero el dar el paso a contarlo y que la gente te entienda, pues es un paso enorme, que luego, como decía, me di cuenta de todo lo que había detrás cuando ya estudié, cuando me certifiqué para ser formador, precisamente, o sea, propiamente dicho. Y entonces sí que es verdad que luego, cuando di esa primera formación, yo creo que me podían haber pasado 2 cosas, que es que decir, esto no me merece la pena, esto es un dolor y son muchas horas lo que hay que echar para poder dar una formación en la que la gente se quede con lo que tú quieres que se queden y demás, pero me pasó justamente lo contrario, que es que pese a que era un reto importante, me encantó, me llamó muchísimo la atención. Me gustó mucho ver cómo la gente se preocupaba, se motivaba por lo que tú le estabas contando y además de todo eso me gustó mucho, me sigue gustando a día de hoy o sea, yo siempre digo que cuanto más aprendo no es cuando voy a dar un curso, o sea, no es cuando voy a recibir un curso de algo, sino cuando lo voy a impartir, porque todas las dudas que surgen, porque es dudas que el grupo puede formularte que tú ni siquiera te habías planteado. O sea, tú piensas que, yo qué sé, vas a ajustar un equipo de sonido y pues eso se pone así porque se pone así y ya está. Y porque lo has hecho siempre así, porque te han enseñado que se ponía así. Pero de pronto alguien del grupo te dice, ¿pero y por qué se hace así? Y tú dices, pues no tengo ni idea, la verdad, porque siempre se ha hecho así. Es cuando empiezas a indagar y empiezas a buscar y es es algo que luego te sirve para las siguientes formaciones que puedas dar sobre el mismo tema. Entonces sí que sin duda es algo la formación es lo que más me gusta de todo lo que hago, pero sí que es verdad que es muchísimo el tiempo que te supone preparar una formación de unos días. A mí me supone un montón de tiempo. Aunque la haya dado varias veces, aunque haya hecho la misma formación, siempre vuelvo a cambiar cosas, vuelvo sobre cosas, miro las dudas de lo que me han formulado, las cambio el orden porque creo que se puede hacer mejor. Entonces, sí que me gusta mucho y si no hago más es por límite de tiempo y porque también me mola hacer bolos de vez en cuando, pero sí, la verdad que la formación sería el top. Bueno, ahí voy, porque bueno, nosotros cuando desarrollamos producto, la gente que tenemos en desarrollo también viene de este mundo, ¿no? Y bueno, llega un momento que te dicen, no, yo me voy a pasar un tiempo
o no voy a dejar de hacer bolos porque es que si no me voy del mercado. Me voy del mercado en el sentido de que pierdo la perspectiva y no desarrollo un producto conforme a las necesidades que realmente tienes, que te das cuenta cuando estás ahí. No solo es hablar con quien lo usa, también es usarlo, ¿no? Claro. De hecho, en mi caso, aunque yo no hago bolos, pero cuando uso alguna vez algún equipo mío, sí que me doy cuenta de muchas deficiencias que por mucho que te las hayan dicho, hasta que tú no las experimentas por tu propia experiencia, pues no acabas de caer en lo realmente necesario que es una feature u otra, ¿no? En el campo de la formación o de ser técnico, como tú dices, es muy importante que en el sector de la docencia de esta industria siempre vaya acompañada con trabajo de campo, ¿no? Bueno, yo creo que es importante, pero no lo es todo realmente. O sea, es importante que alguien que vaya a dar una formación sobre, vamos a poner, sistemas técnicos de iluminación, pues sepa, yo qué sé, habitualmente qué equipos se suelen utilizar para distribuir DMX, para distribuir ARNet. Pero sí que es verdad que no lo es todo, me refiero a que puede que estés constantemente metido en el trabajo de campo y que sea lo que decía antes, ¿no? Que seas muy bueno haciendo algo, pues montando sistemas de ARNet para festivales enormes, pero luego te cueste esa parte de transmitirlo al grupo o de ordenar la información. A mí fue algo que me pasó precisamente cuando me llamaron para dar el certificado de luminotecnia. Lo comenté con muchos compañeros y era como, bueno, ¿pero qué vas a hacer? ¿Lo vas a coger o no lo vas a coger? Porque realmente tú no eres técnico de luces. Y yo decía, es verdad que no soy técnico de luces, ni mucho menos, pero con todas estas formaciones que ya he preparado me he dado cuenta de que una de las partes más importantes es, sí, evidentemente, pues saber lo que comentaba, qué cosas, qué dispositivos se utilizan en un montaje real, pero otra parte muy importante es poder organizar la información que tú tienes o preparar la formación propiamente dicho, es decir, vale, cuál es el contenido que voy a dar, cómo lo voy a ordenar, que a mí es una de las cosas que más me cuesta siempre, es decir, qué doy antes, porque si hablo de esto sin haber hablado de esto no se entiende, pero al revés me van a faltar recursos para explicar lo que quiero explicar. Entonces es importante conocer el trabajo de campo, pero, o sea, estar de ello, podemos decir para abreviar, pero tampoco lo es todo. Y yo ahí sí que hago una diferencia muy grande en función de la formación que tú estés dando. Porque, o sea, a quién va orientada esa formación. Porque yo, por ejemplo, cuando doy formación a gente que acaba de salir de una FP o que está en una FP o gente de este tipo de certificados de profesionalidad, que son cursos de personas que vienen de otros sectores y quieren reciclarse o quieren renovarse o quieren meterse en este sector y vienen de cero. Entonces, en ese caso, bueno, es importante que yo les cuente un poco la vida real, pero también es más importante la parte de, bueno, empezar de cero. E incluso hay algo que pasa muchas veces, que es que la experiencia te hace como, si estás constantemente trabajando de ello, es algo como que te hace alejarte un poco de las bases de esos cimientos que muchas veces son necesarios, porque hay demasiadas cosas que das por sabidas. Dices, bueno, pues yo qué sé, pues sí, un MX, pues sí, claro, es así. O sea, es como que para ti es así, dices que es así y ya está. Y sin embargo, en la otra cara de la moneda, el otro tipo de formaciones que pueden ser pues formaciones concretas para una empresa que tiene una necesidad concreta porque se han comprado un montón de CL5s y de Ríos y de cosas que llevan Dante y necesitan formación en ese sentido. Ahí sí que me parece fundamental que los contenidos que vayas a dar estén alimentados por tu trabajo de campo y decir, vale, sí, os vais a comprar este Switch. Está muy guay porque es muy barato, pero cuidado porque ese Switch me pasó el otro día en un festival al sol que se calienta porque no tiene ventilación. Sí, es muy silencioso y para teatro está genial, pero al sol no aguanta y si como se calienta mucho se va abajo el Switch y te quedas sin red. Entonces, en ese tipo de formación más orientada a profesionales, pues ahí sí que me parece muchísimo más importante precisamente tener todo ese bagaje de estar en el meollo. Bueno, y tu formación y dedicación, no solo en sonido, sino como hemos hablado, en otros campos del mundo audiovisual, ¿te han permitido diversificar en estos malos tiempos? Por decirlo de otra manera, ¿tus múltiples habilidades adquiridas han hecho que capearas mejor la crisis que si en su día no hubieras tenido inquietud por otras disciplinas y solo hubieras sido un técnico de sonido directo? Hombre, pues sí, yo creo, o sea, sin duda. También es verdad que pienso que lo que
lo que pasó el año pasado, quiero decir, toda esta crisis, toda esta pandemia tan brutal, pienso que nadie nos la esperábamos y entonces, bueno, sí que es verdad que yo el año pasado no paré de trabajar. Fue cuando más trabajo tuve de producción técnica de eventos, de exposiciones, porque sí que es verdad que todos los, al menos lo que pasó aquí en Asturias, ¿no? Que todos los ayuntamientos, todas las entidades públicas, los organismos públicos reubicaron sus partidas económicas de conciertos a instalaciones audiovisuales, a diversas formas de cultura, pero más compatibles con la situación sanitaria. Y sí que es verdad que gracias a eso, gracias a haberme metido unos años atrás por toda la parte de producción y preparación de eventos, toda la parte de producción técnica, podemos decir, sí que me sirvió mucho para, como tú dices, capear la situación. Y yo sí vi muchos compañeros que estaban especializados, eran técnicos de directo y, bueno, pues la situación era que no había conciertos, entonces pues no había curro. Y vimos sobre todo mucha gente en otra región. Aquí, bueno, como había poquitos eventos, pero somos pocos técnicos, pues más o menos fuimos funcionando. Pero compañeros de Madrid que veía que, claro, no había eventos y hay muchísima gente, y sí que es verdad que vi que fue mucho más problemático para ellos que para otro personal que sin estar tan especializado pues tuviese más, bueno, otros diferentes campos de actuación, digamos. Bueno, eso lo vimos también en el anterior episodio cuando, hablando con dos empresas de instalación, sobre todo de integración, ¿no? Pero bueno, es instalación al final, decían que habían tenido que tirar mucho de técnicos de eventos porque a ellos, como se demostró en el episodio, pues no les había parado el trabajo, incluso les había aumentado en ciertos aspectos, ¿no? Y bueno, ahí poníamos el foco un poquito en que hay que también a veces mirar hacia este tipo de empresas por lo que pueda pasar, ¿no? Y intentar compaginar o estar presente en ambos campos. Tú hablabas de que sobre todo te especializaste en teatro y en el teatro te has metido en sonido inmersivo, creo. ¿Has hecho alguna cosa? Cuéntanos la experiencia. Desde hace unos años me dio por ahí, podemos decir. Uno de los festivales para los que trabajo para los que hago la producción técnica es el LEF Festival, que es tiene dos ediciones, tiene la edición de aquí de Asturias y la edición de Madrid. Y es un festival, bueno, las siglas de LEF significan Laboratorio de Electrónica Visual, entonces es un laboratorio, es un festival muy experimental. Entonces fue a raíz de ahí, y aprovechando que estaba en teatro, cuando empecé a tocar un poco todo el mundillo del audio inmersivo, de pasar un poco de tener solo dos altavoces, de tener un LIR tradicional, a tener, pues ya sea un montón de altavoces en el frontal del escenario para hacer, lo que ahora llaman un 180 grados, o a tener altavoces alrededor de la audiencia para tener un 360. Y es un campo en el que, bueno, me gustaría tener más tiempo para meterme más, pero sí que es verdad que he tenido bastantes acercamientos que me han permitido más o menos ir viendo cómo, hacia dónde pueden ir los tiros. También es una disciplina que está en desarrollo ahora mismo. Y bueno, aparte del teatro, también tuve el año pasado, hace 2 años, en la edición de Madrid, en la edición del LEF de Madrid, tuvimos la suerte de pudimos montar el sistema del Soundscape, que es la propuesta de D&B para todas estas nuevas realidades inmersivas, que yo no estaba, o sea, en ese espacio estaba mi compañero Nico, no estaba yo, pero sí que tuve la suerte de poder estar allí con ellos, con la gente de D&B, viendo cómo funcionaba el sistema y demás. Y es algo que me llama mucho la atención. Hace poco, de hecho, estuve también en la formación que ofreció Meyer España con su nuevo sistema, con el SpaceMap Go y demás. Y es algo que me llama mucho la atención, me gusta mucho, y también es verdad que el punto en el que paré, que me volví a dar cuenta el otro día en la formación de Meyer, fue en el punto precisamente de la creación artística, porque nos pasó lo mismo un poco cuando se utilizó este sistema en el LEF de Madrid, y yo cuando lo he propuesto aquí, o sea, cuando he montado algún tipo de sistema también inmersivo aquí en el LEF de Gijón, sucede que llega un punto, o yo lo veo así, en el que el técnico, nosotros, no tenemos la capacidad, yo creo, de inventarnos artísticamente
algo que encaje con ese sistema. Es decir, si yo tengo un sistema de 360 y llega una banda convencional de rock and roll, no tiene sentido que yo, pues si trabajamos por objetos, ¿no? Si tengo un objeto que es el canal del hi-hat, no tiene sentido que yo coja el hi-hat en mi pantalla táctil y me dedique a moverlo hacia arriba, hacia abajo y vuelva loco a la gente con una propuesta artística que a mí me parece bien, pero que evidentemente a la banda no le va a hacer ninguna gracia y a la audiencia pues tampoco. Entonces pienso que está bien que nosotros tengamos la formación, pero que tenemos que hacérsela llegar, o nuestra industria tendrá que hacerle llegar a los creadores audiovisuales o de audio en este caso, todas estas herramientas que las empresas están desarrollando para que ellos puedan realmente crear algo exprofeso para ello. De hecho, cuando realmente he visto que esos sistemas tienen todo el sentido del mundo, es en propuestas inmersivas en las que el artista crea algo sabiendo el sistema que va a tener. Y de hecho, casi todas las marcas, yo que sé, me acuerdo por ejemplo de cuando trabajamos con el Soundscape de D&B ofrecía a los artistas diferentes sedes en Europa con sistemas montados para que ellos puedan ir allí a desarrollar su creación y echarlo a andar, a ver si funciona, a ver si esto tiene sentido, si esto no tiene sentido. Pero claro, pienso que nosotros, tenemos que llegar hasta cierto punto de decir, vale, sabemos cómo funciona el sistema, sabemos lo que se puede hacer y lo que no. Pero de ahí en adelante es la propuesta artística la que tiene que darle un sentido a todo este sistema. Y nosotros pues tenemos que decir, vale, pues hasta aquí. Y por eso fue en el punto en el que yo paré. Me empapé de todas las tecnologías, me pegué con el VVIP, con el Wayfield Synthesis, con todas las diferencias entre todo, qué sistemas sí lo tienen, cuáles no funcionan, cuáles no lo implementan, que tienen Lisa del Acoustics, que no tiene el de D&B, el Soundscape, que tienen esta peña los franceses, que son los que para mí van en cabeza, que son los de Spat Revolution. Mira, te lo iba a comentar, lo tengo aquí en mi pantalla porque me parece brutal. Esta lo peña de Spat. va kilómetros por delante de todo. Sí, y además es una solución low cost en el sentido. Sí, vamos, comparado menos, con un sistema. Sí, comparado con un sistema con lo que no sé lo que puede costar un procesador de Lisa, pero seguro que muchos cientos de miles. Y el sistema de Spat, puedes alquilarlo. Sí, sí. Entonces, de hecho, yo tengo un sistema montado para que al final, pues justo con toda esta pandemia no pude utilizarlo, pero en la edición del LEF de aquí, del 2020, yo iba a montar un sistema inmersivo con Spat Revolution y me compré una tarjeta de audio de súper baja latencia para poder hacer todo el procesamiento de audio a través del ordenador. Estaba en conversaciones constantes con Hugo Larín, que es el jefe de Spat, y al final tuvimos que pararlo ahí, pero yo te digo que pienso que creo que va a ser como una nueva vertiente de... A ver, es la primera que ha salido a nivel software solo, que además, pues, por eso digo que es low cost, porque el coste es muy, muy, muy asumible. Y aunque aquí no hacemos publicidad de nada, porque por eso no voy a continuar por ahí, pero sí que es verdad que yo creo que es el primer paso de lo que está por venir a nivel software, ¿no? Y es lo que hablábamos al principio del programa. Sí, justo, mira, volvemos otra vez a que al final todo va el core, luego están las tarjetas que tendrás que comprarte multicanal, etcétera, pero el core sigue siendo una pieza de software y esta es la primera, pero van a salir más. Y ahora en tema de Machine Learning, inteligencia artificial, tiene que salir más software de este tipo. Y a nivel de lo que viene, a nivel de sonido inmersivo, bueno, la aplicación más evidente para mí es la del musical. No sé, para mí es una aplicación bastante evidente de sobre todo de mejora de lo que es el show, ¿no? Es decir, como tú decías, un artista, un grupo de rock, pues sí, puede aplicar la inmersión para mejorar el show, pero yo creo que donde realmente se nota es cuando tú tienes sonidos que te vienen de un lado y de otro por una razón, porque ocurre algo en el show, porque estás contando una historia y viene algo por detrás o viene algo por el lado. Y yo creo que en un musical o en una obra de teatro al uso también. Claro, si el diseñador lo quiera así por algo. Claro, y además hay un diseño que tiene una razón de ser y bueno, yo lo veo así. Y también es verdad que bueno, ahora acaba de salir Apple con su Apple Music, que ahora todo va a ser con sonido inmersivo a nivel consumo en Dolby Atmos, y además Radio 3 también está emitiendo en Dolby Atmos. Es decir,
el tema del sonido inmersivo a nivel de auriculares está claro que está muy superado y que con Dolby Atmos for Headphones, por ejemplo, pues ya se está consiguiendo. Pero sobre todo, lo que quiero decir con esto del mundo del consumo es que se está culturizando a la gente en apreciar el sonido inmersivo. Claro. No tiene demasiado buen sentido, o sí, pero si tú metes un sonido inmersivo, pero la gente no está acostumbrada y consigues un efecto wow, pero igual no acaban de ver, no acaban de sentirlo. Y yo creo que popularizando, a todo el mundo para que sepa apreciar este tipo de tecnologías, cuando vayan al teatro incluso será mejor, ¿no? Aunque igual no consigamos un efecto súper wow, porque ya han visto, ya han sentido esta experiencia, sí que es verdad que creo que lo van a interiorizar mucho más. Sí, de hecho, a mí me interesa mucho el tema, ¿no? Porque me flipa también. Yo creo que a veces muy friki. Es incluso se puede buscar, o yo cuando más me ha sorprendido este tipo de sistemas de, bueno, pues inmersivos, podemos llamar por generalizar, audio espacial, lo llamo yo porque me parece más... Sí, el otro día tenía yo una discusión en Twitter con uno de los gurús de Apple en España sobre el sonido espacial, porque él decía que el sonido espacial era un sonido que Apple decía que cuando tú tienes el iPad y tú te giras la cabeza, el sonido te viene siempre del iPad. Y yo digo, joder, para mí el sonido espacial no es eso. Eso es para mí sonido posicional. Y tuvimos ahí una conversación en Twitter bastante enfrascada. Al final lo di por perdido porque el tío como de hecho es el que más sabe de tecnología de este tipo en España. Y al final dije, mira, yo soy un mindundi, lo dejamos estar. Pero ahora viene Apple con el Dolby Atmos metido en Apple Music y entonces también lo llamo sonido espacial. Y estuve tentadísimo a decir, ¿ahora qué? ¿Ahora qué me dices? El audio que nos lo dejan a nosotros. Sí, entonces cuando más más me ha llamado la atención, pero bueno, por de formación profesional, estos sistemas de audio espacial ha sido cuando precisamente no buscaban un efecto wow, sino que buscaban todo lo contrario. Hace como 3 años estuve en uno de los pocos teatros que yo conozco que lo tienen instalado, que es en Francia, en Chaillot, que es un teatro de París que está muy orientado a danza y demás, y el sistema que tienen no tienen una PA convencional, sino que tienen un montón de... Ellos trabajan con Amadeus, que es una marca de altavoces y de sistemas francesa que son espectaculares. Y tienen un montón, o sea, en la primera vara, digamos, tienen como 12 o 14 puntos de sonido, fuentes puntuales de sistemas coaxiales de 12 pulgadas y motor, y tienen un procesamiento que también pues, funciona igual por objetos y demás. Y ellos no buscan nada, no buscan nada espectacular, no buscas que digas, Dios, cómo se acerca hacia mí el sonido, sino buscan que lo que tú tengas en escena sea realmente lo que ves. O sea, buscan que el sistema pase lo más desapercibido posible. Y la verdad es que a mí me impresionó muchísimo porque, o sea, realmente ves que no notas que haya ningún... Yo porque sabía, porque también me llevo bien con el director de allí, con el director de sonido, y me explicó cómo funcionaba el sistema y todo este rollo. Pero claro, tú no notas que hay, o sea, la audiencia general no nota que hay un sistema de sonido, y a mí eso me parece pues como la otra parte que también me parece impresionante, y a mí es lo que más me atrae, digamos, de cara a lo que tú dices, a teatro, por ejemplo, decir, vale, tener un sistema de sonido para teatro y que no se note que está ahí, me parece espectacular. Bueno, ya continuando un poquito con otros temas, si no nos podemos tirar aquí toda sí, porque el audio. Pero bueno, también veo que has dado formación en redes de audio digital. Como, bueno, yo he dicho, mis formaciones de telecomunicaciones, pues bueno, este tema a mí me obsesiona un poco. Según lo ves tú, ¿cómo está el sector en conocimientos de redes? Es también, bueno, como ves no tengo ninguna respuesta concreta y clara, sino que siempre tengo como las dos vertientes, y aquí me pasa un poco lo mismo. Y es que pienso que, bueno, sí, la respuesta fácil podría ser, bueno, creo que el sector tendría que hacer más, todos tendríamos que hacer más por documentarnos en todas cómo funcionan las redes, en formarnos en redes, ¿no? Estos cursos que estamos viendo ahora que están tan de moda y es normal. Pero por otra parte, sí que pienso que quizá no tenga tanto sentido, porque últimamente, a medida que la tecnología avanza, también esto tiene que ver con lo que hablábamos del software y demás, a medida que la tecnología avanza, los fabricantes, los diseñadores de los sistemas, hacen que todo sea mucho más fácil y que todo
se conecte. Solo quiero decir, sí, vale, tengo una formación espectacular de redes. Mira, pasa cuando haces el Dante nivel 3, que lo comentaba otro día con un colega. Sí, pues me hice el Dante nivel 3 y, joder, la verdad es que es difícil, no sé qué, y tal. Tiene unas cosas que, bueno, ya es más avanzado y tal. Pero realmente son cosas que luego no tienen demasiada aplicación en el día a día, yo creo, y incluso la propia empresa que desarrolla esos sistemas en red se esfuerza en que no tenga demasiada aplicación. Quiero decir, yo puedo saber lo que es una IP, puedo saber cómo colocar dos equipos que estén en una IP que esté en el mismo rango para que se puedan ver entre ellos. Puedo saber que la máscara de su red me ayuda a tener una red más grande, más pequeña, pero me da igual porque yo luego voy a tener una red de Dante y los dispositivos Dante tienen sus protocolos para descubrirse a sí mismos y poder rutear el audio entre ellos y ya está. Y ya ni te hablo de redes de vídeo como NDI, que NDI sí que le importa una mierda. NDI funciona siempre, funciona perfectamente y ya está. O sea, tienes un flujo de NDI, abres el NDI Monitor, lo que tengas que abrir y ya está. Ahí te está contando los flujos que tienes en la red y no tienes que preocuparte de nada más. Entonces, por una parte, eso, las compañías cada vez se están esforzando más en que no necesitemos una formación en redes, y donde yo sí lo veo más necesario, veo más interesante que estuviésemos todos y todas formados, es que a la hora de resolver problemas o de complicarnos la vida, porque sí que es verdad que muchas veces, ¿con qué me refiero a complicarnos la vida? Pues yo que de pronto que quiero entre mi FH en el escenario tener solamente una fibra o dos fibras redundantes y por ahí pasar control de iluminación, control de vídeo, control de audio, control de tapas, Dante y todo lo que se me venga encima. Entonces, si quiero hacer eso, ahí sí que evidentemente no hay ningún protocolo que esté pensado, ni creo que lo haya nunca, que diga, vale, soy el protocolo de que todo se entiende con todo y tú puedes tirar la fibra y yo me administro. Entonces, ahí sí que es verdad que entiendo que ya tienes que preocuparte un poco más, pero realmente porque te estás complicando la vida. Te tienes que preocupar más de que es una VLAN, de poder segmentar el tráfico, de que el ARNet, si es multicast, me puede saturar y me puede tirar todo abajo. Entonces, ahí, en esos casos y a la hora de resolver problemas, pues sí que pienso que tenemos que tener una base de conocimiento de redes. Pero es que muchas veces yo siempre que me enfrento muchas veces a problemas con sistemas Dante, es que ni siquiera es un problema de que digas, lo tengo todo bien, pero es que resulta que el firmware de este dispositivo no está actualizado, entonces pues el problema viene tampoco es que mi base de redes, o sea, mi red está mal montada, sino que tengo problemas porque el sistema ese día pues no, pues eso, son cosas del propio, claro, no está optimizado el sistema del propio Dante y tal. Que me ha pasado en formaciones de redes de, oye, pero a mí me pasa una cosa con el río no sé qué, porque tengo que montar aquí el dispositivo, tengo que montar en la Yamaha, no sé qué. Digo, a ver, estamos dando un curso de redes. Claro, la implementación que haga Yamaha del Dante, que luego a la capa de Dante le añaden otras capas suyas para mejorar y para facilitarlo, eso ya es como, bueno, tendríamos que darle un curso de esto en concreto. Entonces, bueno, para mí esas son las dos, la respuesta dual, ¿no? De que por una parte eso, las empresas cada vez se esfuerzan más en que no necesitemos formación porque todo es más fácil, el ejemplo es NDI, y por otro lado, pues sí que es la formación la veo importante por curiosidad y a la hora de complicarnos la vida o de resolver problemas. No sé cómo lo ves tú también. Bueno, desde mi punto de vista como fabricante, cuando nosotros diseñamos un protocolo que tenemos sobre audio sobre IP, que es más orientado no tanto a tiempo real, sino más orientado a distribución, a cambiar lo que es la tecnología de 100 voltios por un sistema digital, también lo orientamos a eso, o sea, a que no tengas que hacer nada. Simplemente, de hecho, la primera versión tenía un potenciómetro al que metías el destornillador para cambiar de canal. Porque queríamos que hasta una persona sin ningún tipo de formación simplemente ponía canal 2 y el otro emisor canal 2, receptor canal 2 y ya está, ya funciona. Y funcionaba. ¿Qué pasa? Que cuando haces un hotel o haces un aeropuerto o haces... ahí las cosas se complican. Porque entonces ya te empiezas a meter con bastantes switches de bastantes diferentes marcas, que algunos tienen IGMP snooping, otros no. ¿Y qué coño es el IGMP snooping, no? Ahí sí. Entonces, ahí te empiezas a dar cuenta y te empiezas a dar cuenta, pues eso, que otro que ha metido una IP igual que no abre el WiSAR, no se da cuenta. Y entonces ahí empieza a complicarse. Es decir, cuando la instalación es sencilla, es muy fácil el diseñar un sistema plug and play. Cuando la instalación empieza a ser muy grande o empieza a complicarse un poco, ahí empiezan a entrar
tantos factores que es muy difícil realmente. Cuando hablamos, por ejemplo, de NDI, que tienes una instalación donde tienes un emisor, un receptor y una red pequeña, por decirlo de alguna manera, no es demasiado problema, pero distribuir, yo entiendo, y no lo sé, porque no lo he hecho nunca, que igual distribuir todo un sistema de vídeo por NDI en un hotel, por ejemplo, con 500 habitaciones, no debe ser fácil, ¿no? Debe ser algo más complicado que abrir el monitor. Pero por eso creo que al menos, como tú has dicho, ¿no? Me gusta ver el por qué funcionan las cosas. Sí. Y yo creo que es básico a la hora de resolver problemas. De hecho, mira, según tu experiencia, como he visto, cómo está visto el técnico audiovisual, entendiendo como tal aquel que tiene las habilidades en diferentes disciplinas. Antes hablábamos de que te ha servido para diversificar tu trabajo y no dejar de currar, ¿no? En este caso, técnico audiovisual controlando varias disciplinas, no solo una de ellas, como sonido, luces, vídeo, redes. Si bien la especialización en una materia solo pues puede darte caché o nombre, como que, pues eso, es mejor, o un técnico de sonido de la leche, ¿no? O un técnico de FOH de la leche. Sin embargo, el tener una visión más amplia, porque se controlan más disciplinas, al tener, pues eso, tener una perspectiva de cómo funciona todo el conjunto, te da una capacidad de resolución de problemas mayor, ¿no? A ver, yo creo que realmente tampoco tiene mucho sentido que, digamos, bueno, casi nadie lo hace, ¿no? Que digo, no, yo soy técnico de sonido y a mí todo lo demás o sea, me da exactamente igual. Yo sé cómo funciona lo mío, bueno, sé cómo yo he visto muchas sistema. camisetas de bueno, soy el de luces, no me preguntes por sonido o al revés, ¿no? Sí, y es algo que y creo que también lo que hablaba antes, creo que cada vez tiene menos sentido por hacia dónde están evolucionando las tecnologías. Es decir, tenemos que mirar a los fabricantes también. Ves que Audinate, que desarrollan el protocolo DANTE para audio, a día de hoy están implementando que dice, oye, quiero decir, tenemos la infra, tenemos todo, vamos a pasar vídeo por aquí, quiero decir, los paquetes son más grandes porque es más información, pero hay más paquetes, realmente es que son más grandes, tenemos que pasar más información, tenemos que pasar vídeo. Entonces, bueno, ya que tenemos la infra, vayamos hacia ahí. Y me parece que no tiene sentido decir aislarse 100% en una de las ciencias o de las ramas, digamos. Pero por otra parte, tampoco quiero que eso vaya en detrimento de la especialización, porque me parece fundamental que si todos sabemos hacer de todo un poco, pues es más complicado que realmente lleguemos a especializarnos. Si yo tengo unas horas limitadas para dedicarme a formarme en sistemas audiovisuales y bueno, y voy picando un poco de aquí, un poco de allá, pues bueno, hasta cierto momento está bien. Yo lo veo mucho ahora, que me llama la atención, que antes no sucedía tanto, que cuando llegan personal nuevo a las empresas, gente de prácticas y demás, antes era como, ¿tú de qué vienes? ¿De sonido? Venga, pues venga, aquí con el de sonido. Y ahora es como, ya no, al menos pasa aquí en Asturias, en el norte, que no es como, me da igual de que vengas, es como viene un chaval de prácticas, una chavala de prácticas, y vamos a ponerle a hacer pues un poco de todo, que se vaya con el de vídeo, que se vaya con el de luces, se busca más... al menos que tenga una base que empresarialmente que me pueda resolver todo. Claro. Entonces, a las empresas es que evidentemente les interesa que les pueda resolver de todo. Yo insisto con la idea de que, claro, cada vez está todo más unificado, las redes unifican todos nuestros sistemas de control, pero me daría mucha pena y mucha rabia realmente que eso hiciese que se perdiese la especialidad. No, es que ahora tengo que ver de vídeo, me estoy poniendo con no sé qué de vídeo, ahora me estoy poniendo con no sé qué de audio, y que se perdiese realmente. No, mira, a mí me gusta el ajuste de sistema. Yo qué sé, yo me tiré 3 o 4 años que siempre que tenía tiempo libre me dedicaba a estudiar y a ver cosas de ajuste de sistemas, a leer libros de ajuste de sistemas, porque es algo que hay mucho, gracias a Dios, mucha información. Me hice todos los cursos que pude de ajuste de sistemas y me especialicé muchísimo porque es algo que me llamaba mucho la atención. Y si yo hubiese tenido, porque mi empresa me lo exigiese o por cualquier otra razón, la necesidad de pues decir, no, la verdad es que me toca aprender esta mesa nueva de luces y no sé qué, no, es que ahora llega una cámara de vídeo PTZ y tengo que saber cómo controlarla y cómo tal. Pues no hubiese podido especializarme tanto en algo que realmente me gusta y que pienso que el hecho de que haya mucha gente especializada, o sea, que haya gente especializada en determinados campos, hace que avancemos realmente, cosa que nuestra industria avance porque es la forma de moverlo y de dinamizarlo. Y bueno, ya para cerrar el círculo, ¿tienes experiencia en producción y dirección técnica?
Eso sí, ya te digo, sobre todo es este festival. Empecé a trabajar con el festival, con el Dev Festival, que fue donde empecé haciendo precisamente diseños de sonido inmersivos y probando diferentes cosas, asesorando artistas cuando venían aquí en residencia técnica y demás. Y luego, pues cuando ya me establecí como freelance de nuevo hace unos años, empecé a trabajar con el festival y realmente es un colectivo que hace varios festivales y demás, y empecé a trabajar con ellos en la parte de producción y dirección técnica y demás. Y es algo que, bueno, lo llevo haciendo muy poquito tiempo, me gusta mucho, me llama mogollón la atención y todavía yo creo que, bueno, igual hablo desde la inexperiencia, pero pienso que así como si vemos la rama, ¿no?, de imagen, iluminación, o sea, sonido, imagen y realización, y luego está como producción, ¿no?, que sería la cuarta dentro de la familia. Si bien pienso que eso, vídeo, iluminación y sonido, las cosas están como, la forma de trabajar está más clara. En producción es como cada festival, cada empresa, cada persona incluso trabaja tienen sus diferentes métodos de trabajo, y así como todos los técnicos de sonido, pues si utilizamos una mesa y sabemos cómo funcionan estos sistemas y todo está como más, hay menos margen de improvisación o de trabajar como nosotros queramos, porque se trabaja así, punto. En producción y en producción técnica, que es lo que yo hago, sí que veo que hay como muchas formas de hacer las cosas. Y ahí estoy a día de hoy todavía pegándome con cómo trabajar con la información, cómo poder compartir la información, cómo, yo qué sé, pues implementar bases de datos para trabajar con toda esa información y que sea más fácil de compartirla y demás. Entonces, bueno, ahí estoy de momento. Lo hago, o sea, mucho, ya te digo, que el año pasado sobreviví gracias a eso, pero bueno, todavía estoy en esa fase inicial. Me noto como al principio de cuando empecé a hacer sonido, que era como, vale, bueno, esto, o sea, como viendo las cosas, anotando todo de, vale, esto se hace así, pero a ver cómo podemos hacerlo de otra manera para que sea más fácil y demás. Entonces sí, por ahí estoy empezando todavía. Soy un bebé de producción. Un niwi. Sí. Muy bien. Pues bueno, para terminar, recomiéndanos a una persona para traer al podcast. Pues yo creo que hay que volver a los técnicos. Mira, precisamente como acabo de hablar de ajuste de sistemas, y una de las personas que más me lió de aquella época, que más me motivó a seguir avanzando, fue Pepe Ferrer, pero yo te diría que Pepe Ferrer sería un personajazo para traer al podcast, aunque hay que cogerlo porque cada vez habla más rápido. Cada vez que hablo con él habla más rápido, entonces hay que cogerlo con paciencia porque es un auténtico crack, entonces estaría muy guay. Anotado queda, pues. Y nada, y por último, ¿cómo podemos encontrarte en redes? Ah, vale, la promoción, como dice Broncano. Soy Jorge Cañón en casi todos los sitios, y donde no hay ñ, pues soy Jorge Canon. En Instagram, que es lo que más uso, yo creo, soy Jorge. Creerán que eres de vídeo. Sí, ¿no? también. Por lo de Canon. Veces, de hecho, cuando me digo Jorge Canon, y dice, bueno, digo Jorge Canon. Claro, dicen, será Canon. Y digo, no, Canon son las cámaras de foto. Yo soy Cañón, pero sin tilde y sin ñ y sin nada. O sea, es como muy diezmado. Entonces, en Instagram soy Jorge Canon /, y si la gente me sigue, pues subo cosas frikis de vez en cuando. Y tengo una web también en la que es jorgecanon.com, en la que está subo, muy bien, por cierto, sí. Subo cositas. Hay un blog que, bueno, pues de vez en cuando, yo que sé, me tengo que pegar con un switch que me da guerra a configurar, y digo, venga, voy a hacer un pequeño post de cómo narices hace esto, y bueno, fricadas así que me parecen que puede aliviar trabajo al resto de gente. Entonces, bueno, me mola compartirlo por ahí. Bueno, también el que quiera ver todas tus habilidades, tienes tu perfil en Avify, así que también lo tienes ahí disponible. Por supuesto. Que lo podéis buscar en el buscador. Muy bien, Jorge, pues oye, un placer. Ha sido una conversación súper interesante, sobre todo porque, bueno, tienes unas inquietudes muy parecidas a las que yo personalmente tengo, y ha sido, pues, es un placer. Pasa que tenemos que limitarlo una hora, que si alguien ve luego el podcast y ve 2 horas y media, no lo oye. Lógicamente no lo oye. Joder, qué tostón, ¿no? Pero bueno, ha sido súper interesante. A todo el mundo y eso sí, eso a nivel de fricada, a todo el mundo que no sepa sobre el tema que hablábamos de SPAD, que se meta en la web de Flux, pero porque
me mola mucho y que vean el tema de sonido inmersivo, que haremos creo un que poco a poco monográfico. va a venir Sí, poco a yo creo poco. que sí. Y bueno, en ISE, que cuando se escuche este episodio, yo estaré por allí, va a haber mucho del tema. De hecho, nosotros seguramente en la charla que vamos a dar de aplicación de tecnologías como Unreal Engine o Unity, aplicada a tecnología de eventos en vivo para producción virtual, ahí seguramente saldrá el tema también del audio inmersivo, porque Seguro. evidentemente no sirve de nada tener una inversión visual si no es total, Sí, claro. ¿no? También está si el luego te audio, giras y sigues escuchando lo mismo. Sí. entonces, a todo el que vaya, le aconsejo que se pase por la charla también, porque además hay desayuno incluido y no cuesta un duro, así que Especialmente por el desayuno. aunque sea por el croissant y el café, pues valdrá la pena. Jorge, lo dicho, un placer, Juanjo, de verdad. y nada, estamos en contacto y nada, seguimos ahí conectados en Avify. Eso es. Pues nada, un abrazo y nada, nos vemos pronto. Y hasta aquí el capítulo de hoy con Jorge Cañón. Espero que te haya gustado. Ya sabes, cualquier comentario que nos quieras dejar en nuestras redes sociales, las del Conector AV, en Instagram, en Facebook, en Twitter, en LinkedIn, donde sea. O bueno, mándanos un mensaje también a hola@avify.net. Y de verdad, estaremos encantados de recibir tu feedback, de saber qué te parece, de cualquier idea que nos puedas sugerir. Y nada, espero que estés ahí en el siguiente episodio, que será el 55. Hasta luego.